Son dos grandes temas. Se está enfrente ya la elección judicial. Platicamos enseguida al respecto de ello, porque pues se supone que todo ya va caminando, prácticamente está listo, a pesar ahí de que pues ha habido algunos desencuentros entre que si hay dinero, que si no hay dinero, que si se ajusta, que si no se ajusta, ¿verdad? Sí, pero claro. Sí. Es parte de, digamos, de los procesos democráticos. Pero hoy, uno de los grandes temas en los que se ha centrado la opinión pública tiene mucho que ver con este asunto que finalmente desde el fin de semana se ha venido prácticamente, pues ha crecido de tono, y hoy prácticamente estamos viendo casi un guión reformado, renovado del extraño retorno de Diana Salazar, donde prácticamente falta que quemen vivo en leña verde al actor, ¿no? Y estamos hablando del caso del rector. Sí, claro. ¿Qué pasó, presidente? Porque luego muchos dicen, a ver, se reclasificó el delito, lo dejaron ir, hubo acuerdo político, hay dinero de por medio, claro. El juez no actuó como debió haber actuado, y a final de cuentas hay muchos abogados, y escuchábamos ayer en la sesión del Consejo Universitario que a pesar de que hay muchos abogados, pues hay mucha ignorancia. Ya, sí. ¿Qué pasó, Bueno, presidente? pues en realidad lo que ocurre es que primero debo dejar muy claro que no hubo ninguna reclasificación por parte del juez. Esto es clave porque he visto en diferentes medios de comunicación que hablan de que fue el juez el que reclasifica de una conducta grave a una no grave, y en realidad esto no fue lo que ocurrió. Bueno, pues en principio de cuentas el ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión, se cumplimenta esa orden de aprehensión y finalmente ya tenemos a la persona a quien se le imputaba dos conductas delictivas. La primera, que era violación equiparada, y la segunda, abuso sexual. Bueno, se cumplimenta la orden, el juez, con la información que le presenta el Ministerio Público, comienza su audiencia. Evidentemente, por temas de debate, se le concede el uso de la voz a la defensa, y la defensa ofrece sus medios de prueba. Esto provocó que tuviéramos una audiencia, que en el Poder Judicial tuviéramos una audiencia de alrededor de 20 horas, donde se generó un debate sobre la información que presentó la Fiscalía, y finalmente el juez concluye en su resolución sobre si vinculaba o no vinculaba a proceso. Él decide que con la información que se presentó, sobre todo información científica, llega a la conclusión que por lo que tiene que ver al delito de violación equiparada, no había suficientes datos para continuar con una vinculación a proceso. Pero por el otro delito, que también ejerció acción penal la Fiscalía, sí tuvo por establecidos hechos que permitían vincular a proceso por el delito de de abuso sexual, ¿no? Bueno, pues en ese momento entonces el juez resuelve que existe abuso, y inmediatamente después la parte que está legitimada para solicitar esta salida alterna, existen 3 salidas alternas: la suspensión, el acuerdo reparatorio y finalmente un mecanismo de aceleración como es el abreviado. La Fiscalía solicita el procedimiento abreviado. Este procedimiento tiene como finalidad que en la misma audiencia, puede ser la misma audiencia o en audiencia diversa, dependiendo cómo lo soliciten, pero que en la misma audiencia se dicte sentencia. Y en este caso fue lo que ocurrió. Es decir, en este caso se pide el Ministerio Público el procedimiento abreviado porque además es a él a quien le corresponde. Además la ley dice, la llave de este procedimiento la tiene el Ministerio Público. Entonces en audiencia el Ministerio Público solicita el procedimiento abreviado, pero tienen que satisfacerse varios requisitos. Uno de ellos, bueno, que lo pida el Ministerio Público. 2, que la persona imputada renuncie a ser juzgado en un juicio oral, renuncie a llevar todo su procedimiento por la vía ordinaria y que acepte su culpabilidad. La ley establece que tiene que aceptar su culpabilidad. El juez verifica
que se satisfagan estos requisitos, también está al pendiente que si existe o no oposición fundada de la víctima en este tema, y finalmente el juez dicta su sentencia. Pero, ¿cuál es la base en este tipo de procedimientos abreviados? Bueno, pues la base está en que, derivado de esta aceptación, la Fiscalía le ofrece ya sabe el imputado cuál es la pena que se le va a ofrecer. Es decir, siempre en un procedimiento abreviado se ponen de acuerdo de alguna manera en la pena. Es decir, la Fiscalía ofrece una pena y el imputado tiene que aceptar esa pena, porque la Fiscalía puede ofrecer... O se negocia ahí mismo, pues, es decir, ¿hay posibilidades de ello? Lo platican entre ellos, el juez está al pendiente de que exista esta negociación y se guía bajo los parámetros que la ley establece de mínimos y máximos. Debo de aclarar una cosa. No puede bajar del mínimo, pero tampoco puede ir más allá de un máximo. Ojo, a diferencia de cualquier procedimiento ordinario, en el abreviado, como el imputado acepta su responsabilidad en ese momento y no continúa con un juicio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que aplica en todo el país, en toda la República, así se hace en toda la República Mexicana, se aplica este código. El código dice, válidamente, el Ministerio Público puede ofrecer una reducción de 1/3 de la mínima. En otras palabras, si la pena mínima son 6 años, le quitan el tercio, entonces queda en 4 años. Esa es la pena mínima en un procedimiento abreviado. Pero también puede ofrecer 1 año, 2 años, 3 años, en fin. De tal manera que el juez simplemente analiza que está dentro del margen de lo que la ley establece para estas reducciones, y con base en eso el juez verifica que lo haya solicitado el Ministerio Público, que se den los datos de información para establecer la conducta delictiva. Recordemos que en el caso concreto, previamente el juez acababa de vincular a proceso, es decir, que había datos para sostener que una persona siguiera sujeto a procedimiento, pues el juez lo acababa de analizar, ¿no? Entonces, verifica el juez esto, se da cuenta que está dentro de los parámetros, revisa si hay o no oposición fundada a la víctima, y resuelto esto, el juez le toca resolver. El juez tiene prohibido expresamente por la ley, poner una pena mayor a lo que la Fiscalía está ofreciendo y que aceptó el imputado. Este es el parámetro, esta es la guía bajo la cual el juez resolvió. Entonces, en este caso... Es decir, la pena está en función de lo que finalmente solicitó la Fiscalía. Así es, y dentro del margen legal, ¿verdad? Sí, del mínimo máximo. Mínimo máximo con la reducción de esta pena, del tercio. Del tercio, así queda es. en los 4 años, que finalmente fue lo que ofertó o solicitó. Así ¿no? es, y de tal manera Fiscalía. que en este caso en concreto se dictó una sentencia condenatoria. El juez dictó sentencia condenatoria en contra de esta persona. Quedó pues finalmente sentenciado a 4 años de prisión. Esto fue lo que el juez dictó con base en un procedimiento regulado por el Código Nacional y con base en lo que la ley le permite pues al órgano jurisdiccional. Es que había mucha confusión, se decía que el juez había reclasificado y en realidad no fue así. El juez, con la información que se presentó, analizó la información que se le presenta y determina que no hay datos para establecer que existió la conducta delictiva de violación equiparada. No así por lo que tiene que ver por el de abuso sexual, eso se dijo que estaba establecido y finalmente fue lo que resolvió el juez. Bajo esta tesitura, entonces, hoy tiene una sentencia, 4 años de prisión. ¿Por qué sale? Bueno, después de dictada la sentencia, para cualquier procesado, si la pena que se le impuso no excede de 5 años, de 4 años de prisión, válidamente puede utilizar 2 salidas que la ley establece, que es el de la suspensión condicional de la condena y la conmutación de la pena. En este caso fue la suspensión condicional de la condena, estableciéndoles una garantía y estableciendo, por lo tanto, un plazo en el cual no debe de cometer o no puede cometer ninguna conducta delictiva. Si llega a cometer alguna conducta delictiva, se le revocan el beneficio, y tiene que cumplir la pena en prisión. Este es uno de los elementos centrales. Por lo tanto, podemos
hablándolo desde, digamos, un lenguaje muy coloquial, Sí. que lo entienda no el experto, no el especialista en materia penal o en el derecho, finalmente no se le imputa porque no se encuentran prácticas delictivas en el caso de la violación equiparada. Es decir, de eso podemos decirlo coloquialmente, es inocente. Bueno, no necesariamente inocente. El juez resolvió que para vincular por ese delito no tenía datos de prueba. Cualquiera de las partes se pudo inconformar con la determinación del juez. ¿Estamos claros? O sea, esto ahorita es un primer análisis. Recordemos que tenemos diferentes instancias o diferentes momentos. Bueno, entonces el juez dice que por este delito no advierte datos suficientes para poder vincularlo. Entonces aquí dice, no hay suficiente información. La información que me presentaron y la que presentó por supuesto la defensa no me da para vincularlo. Pero por la otra conducta, dice el juez, sí hay datos. En ese primer caso ya es cosa juzgada. O sea, no podría en un momento dado volver a solicitarse, a menos que se impugne la decisión. Sí. Hay un periodo que está corriendo, entiendo. Si las resoluciones del juez son impugnables, todas las determinaciones del juez son impugnables. Si una de las partes se ven afectadas con la decisión del juez, por supuesto que puede ser impugnado. Todo puede ser impugnado. Ahora, el elemento que hoy se discute también justamente en esto es, primero, tiene los 3 requisitos para ir al abreviado. Uno ya lo veíamos finalmente. Uno, que se le haya vinculado a proceso. Sí. Y quedó. 2, que renuncie a un juicio oral. 3, que acepte su responsabilidad en la comisión de la conducta delictiva. Y podemos agregar otro, que no haya oposición fundada de la víctima. Estos son los requisitos básicos para que proceda el abreviado. Y por supuesto, el parámetro, el margen de legalidad, el parámetro que la ley establece para establecer finalmente la pena. Se sostiene que incluso puede ser inocente a pesar de aceptar la culpabilidad y la responsabilidad. Siempre se ha discutido a nivel nacional e internacional. En Estados Unidos, bueno, en Latinoamérica y en Estados Unidos también existe evidentemente esta misma figura. En Estados Unidos se conoce como el plea bargain, y mucho se ha discutido en donde muchas personas inocentes pueden acceder o aceptar esta clase de procedimientos acelerados con tal de no continuar mayor tiempo en el trámite del juicio, con tal de obtener beneficios en reducción de pena, a pesar de que no hayan cometido la conducta. Pero también, en caso de que así fuera, lo cierto es que el juez vinculó por esa conducta delictiva. Pero este es un mecanismo de aceleración que aplica para toda clase de conductas delictivas. Ojo, a diferencia de otras salidas alternas como la suspensión del proceso a prueba, como el acuerdo reparatorio, ahí tiene diferentes requisitos, diferentes condiciones, pero el abreviado se utiliza para cualquier conducta delictiva, de tal manera que en nuestro día a día podemos tener cualquier clase de conducta delictiva, secuestro, homicidio, en fin, robo, en donde la ley permite que accedan a esta conducta delictiva. La llave, ¿quién la tiene? El Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que determina si concede o no, si acepta o no el procedimiento abreviado. Y claro, con aceptación del imputado. De tal manera que el Ministerio Público puede decir, si te ofrezco el abreviado, me lo puedes pedir incluso, imputado, pero yo lo que te ofrezco es la pena máxima. Y el imputado decide si la acepta o no. El imputado puede decir, oye, no, pues mejor me voy a juicio, porque en juicio quizás pueda obtener una absolutoria o una pena menor. Es decir, la llave, la clave, quien lo pide es el Ministerio Público. Él es el que ofrece la pena de acuerdo a diferentes circunstancias que él puede considerar o establecer, y finalmente el juez nada más revisa que esté dentro de estos parámetros. Por eso para mí era muy importante dejar en claro que no se trató de una reclasificación por parte del juez, que el juez simplemente resolvió con base en lo que las partes le pidieron y con base en lo que la ley establece. Ahora, en la discusión social,
es que la corrupción, las relaciones de poder, el dinero pudieron cambiar la decisión del juez para no imputarlo o para no vincularlo justamente por la violación agravada. ¿Se puede considerar que hubo mano negra, que hubo sugerencia, alguna llamada? No, para nada. No, bueno, no he tenido noticia de ningún tipo de esta naturaleza, pero además es un juez que se la pasó en estrado, sí, de vez en cuando salió, pero pues se la pasó resolviendo el conflicto. Por el contrario, yo creo que justo por la dimensión y la trascendencia, el juez fue muy cuidadoso, muy acucioso, y él deberá de responder por la resolución que él tomó, pero para nada pudiera cuestionarse o atribuírsele al juez que hubo alguna otra información. Es un juez que trabaja, que es un juez serio, y no habría cómo pudieran generarse este tipo de condiciones. De hecho, en algún momento se hablaba que había muy buena relación por parte de esta persona imputada, incluso conmigo, pero lo cierto es que yo en 3 o 4 ocasiones pude coincidir con esta persona, generalmente en actos protocolarios, y solamente una vez sí estuvimos coincidimos en un lugar donde estuvimos comiendo, pero hasta ahí, me explico, no hay ninguna relación, ningún vínculo, cuando menos en Poder Judicial, y mis respetos para las demás instituciones, pero no hay forma, pues, de un vínculo como este que quieren atribuir o por donde se pueden guiar. Lo cierto es que el juez se guió bajo los parámetros que la ley establece en un procedimiento que es muy utilizado en materia penal, que lo establece el Código Nacional, y que a nivel nacional pues es una figura que la ley establece, y muchos de los asuntos culminan con procedimientos abreviados, insisto, porque es una figura que aplica para todas las conductas delictivas. Ahora, también se cuestiona mucho el tema del momento, por el momento político que vive la universidad. Ya. Se le detiene un día antes o la noche previa que arranque la elección mucho me han preguntado en la sobre universidad. Es decir, a ver, ahí es justamente, yo creo que es la parte medular también, porque al final del día la orden de aprehensión sí la obsequia el juez. Así es. Pero a petición de la fiscalía. Sí, es que justo estos momentos políticos y cuándo ocurre, pues evidentemente no depende del Poder Judicial. Es decir, a Poder Judicial le hacen una petición, le presentan una solicitud y se atiende la solicitud. No quiero pensar que si se presenta la solicitud, que el Poder Judicial guardara o determinara cuál es el momento político. Pues este momento político lo analizan otras instancias que se dedican a esta política, pero la respuesta del Poder Judicial debe de ser: a mí me presentan esto y yo les respondo con lo que a mí me corresponde. No quisiera pensar que me hicieran una solicitud de esta naturaleza, que el Poder Judicial tuviera o pudiera tomar decisiones en donde guardara una petición de esta naturaleza, alguien se evadiera de la acción de la justicia y la responsabilidad sería del Poder Judicial, porque si la Fiscalía me hace una petición y yo la administro o yo la guardo desde mi óptica de cuál es el momento político para esto, pues la responsabilidad sería mía, porque en una evasión ¿a quién se le atribuiría? A Poder Judicial, porque aquella persona se pudo haber evadido. Entonces mi obligación es: se presenta y nosotros resolvemos lo que corresponda, porque válidamente pudo haberse resuelto que no se librara la orden de aprehensión. Recordemos que un juez es el que libra la orden y otro juez es el que vincula. También recordemos que el primer juez solamente resuelve con base en lo que le dice el Ministerio Público, porque la audiencia es privada. Mientras que en la vinculación a proceso, el segundo juez resuelve con base en lo que le dice el Ministerio Público, pero también con base en lo que le dice la defensa y con la información que presenta la defensa. Entonces, es decir, ya la visión por supuesto que puede cambiar y por supuesto que puede variar de la orden de aprehensión que originalmente libró un juez, mientras que el segundo, ya con nueva información, puede variar de acuerdo a lo que fue presentado en la audiencia. Ahora, en el comparativo por los casos tan sonados que han existido, hablando de evasión, sí. ¿Qué hizo la diferencia entre la detención del rector de la universidad y los exalcaldes de Guadalupe y Apulco? ¿El fuero? Bueno, una clave para todos estos temas ha sido el fuero. Recordemos que
uno de los temas, bueno, primero, el momento, el estadio para acudir ante un juez de control respecto a alguien que tiene fuero, la clave es que previamente se le haya desaforado para poder judicializarlo. En uno de los casos concretos tenía que ver y se concedió un amparo porque previamente no se había retirado el fuero a esta persona, pero bueno, simplemente lo que ocurrió es que ya al no tener fuero se vuelve a reiterar la solicitud y se libra el mandamiento de captura. Que sí, el fuero es clave. El fuero fue clave, pues, para que hoy hablemos en 3 actores políticos de alto nivel en Zacatecas, 2 exalcaldes, un rector, solo uno detenido, pues, porque el rector no tiene el fuero constitucional. Así es. Que sí tiene el alcalde en turno. Sí, por supuesto. Eso, por supuesto que es un factor, porque tarda o permite que continúe el procedimiento normal o tenga que esperarse al desafuero, que requiere otro procedimiento especial ante la legislatura. Que va a ser muy importante. En conclusión, presidente Eliseo sí. Carlos Villegas Márquez, es insostenible la precisión de corrupción, de intervención de manos externas a la decisión judicial. No se presentó ningún elemento de estas características. Por supuesto, y que de llegar a existir, que de llegar a información en ese sentido, por supuesto que habría sanciones de cualquier tipo, pero no existe ninguna información en ese sentido. Lo único que existe es que un juez estudió la audiencia, estudió la información que se presentó y finalmente resolvió con base en estos parámetros. Evidentemente los detalles de lo que ocurrió en la audiencia, de que cada dato de prueba, cómo lo sopesó y cómo valoró, pues solamente él que estuvo en la audiencia y las partes que estuvieron presentes en la misma. Pero volvamos a recordar que en esa audiencia estuvieron todos los interesados, todos los que se pudieron dar cuenta qué fue lo que resolvió, qué fue lo que se presentó y con base en qué el juez emitió su resolución. Entonces, pero cualquier indicio o cualquier atribución, por supuesto que se investiga y por supuesto que se sanciona, pero no existe para nada algo como esto. La información que se tiene hasta ahorita es que el juez siguió con base en los parámetros que la ley establece. Y por otro lado tampoco hubo reclasificación de delito. Es que ese es el tema, que se insistía mucho en que el juez había reclasificado y no existió ninguna reclasificación. Fueron dos hechos. Ahora, ¿se permite reclasificar un delito? Claro, por supuesto que la ley establece que a petición de parte o de oficio el juez puede reclasificar. Es decir, me presentan este hecho y el juez llega a la conclusión de que este hecho no encuadra en esta conducta delictiva, sino en esta otra. Pero este no fue el caso. La ley lo permite, pero esto no fue el caso. La fiscalía se fue por 2 conductas. Una no la tuvo por establecida el juez y la segunda sí la tuvo por establecida. Y bueno, bajo esta perspectiva, los tiempos, aquí sí, digo, entiendo que escapa al Poder Judicial, al juez, a los magistrados. El tiempo político no tiene nada que ver con que finalmente el juzgado actúe. No, por supuesto que no. Es que a nosotros nos hacen peticiones y nosotros resolvemos con base en esas peticiones. ¿Qué hizo la Fiscalía General de Justicia? General del Estado, sí. Así es. Ellos son los que nos hacen la petición y nosotros finalmente no podemos administrar, pues, no podemos, desde mi óptica, no podemos guardar un asunto, esperar para mejor momento. Legalmente la ley nos establece que si hace la petición, nosotros tenemos que resolverla. Y que bueno, pues aquí podemos decir que en el primer caso pues no hay elementos ni probatorios ni contundentes. El juez determinó que no había datos suficientes para vincular. En el segundo delito dijo, si hay datos, por eso vinculó a proceso y justo por eso, porque quedaba sujeto a procedimiento penal y hasta a través de la vinculación, optaron por el abreviado, se dicta en ese momento sentencia condenatoria y se dicta esta resolución de 4 años. Terminaron los juicios, en este caso ya con la sentencia, los 4 años, la reparación del daño y todo lo que implicó, ahí terminó este esquema, termina hasta que concluye la sentencia, pues, ¿no? Sí, se dicta sentencia y bueno, está a condición de que cualquier sentenciado que utiliza una salida alterna como utiliza una un beneficio de no internamiento como es la suspensión condicional de la condena,
está sujeto a revisión, a que se comporte, me explico, que no cometa ninguna conducta delictiva. Si la llega a cometer después de ese momento, se revoca y se puede internar, se puede llevar a cárcel. Por supuesto. Sí. Y ahí terminó el proceso, es decir, de aquí en adelante ya este juicio no se reabre, ya queda hasta ahí. No, a menos que cometa un error. O que promuevan alguna cosa distinta, pero hasta ahorita solamente está eso. Solo está Así eso. es. Pues es el caso de tan sonado por lo que implica y por cómo está hoy la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y